Hola, mi nombre es Liliana, pero me puedes llamar Lili y enseño artes del lenguaje en la preparatoria Heights en el noveno grado. Y yo soy Felipe y también enseño artes del lenguaje en la escuela intermedia Williams, grados 6, 7 y 8. Y seguramente te estás preguntando por qué debes de ver este video. Qué curioso, Liliana. Nosotros también nos hicimos la misma pregunta. Ah. Afortunadamente, la única persona que puede tener una idea es Gabriel Jacob Ham Alcantara. No, Felipe, es Gabriel Jacobo Jamón Alcantara y su correo electrónico es galcantara@uplifteducation.org. Apúrate. Ay, ya. Ok. Bueno, antes de explorar la unidad en sí, vamos a aclarar y explicar el propósito de esta clase. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca del marco teórico de lo que es en sí la clase. Entonces, el propósito de la clase de artes del lenguaje del español es complementar y nutrir la reserva lingüística española del estudiante. Tenemos que tener en cuenta que no es una clase de español como idioma extranjero o una clase de solamente cultura, y es una clase de alfabetización y sofisticación del español. Muchas veces confundimos que la clase de nativos es de literatura y lengua, pero la realidad es que es de adquisición de lenguas, ya que la gran mayoría de estudiantes son categorizados en las fases 3-4 como comunicadores capaces o 5-6 como comunicadores proficientes. Para más información, ver en Blackboard la estructura del curso, página 20. Pero Lili, si estamos aprendiendo literatura, ¿no podemos llamarla como tal? Felipe, muy buena pregunta. Aquí es donde voy a aclarar la diferencia. Aunque muchos de nuestros estudiantes son bilingües, ninguna de nuestras escuelas ofrece un programa bilingüe. Para seguir los requisitos del bachillerato internacional, el inglés es considerado como la lengua principal en el distrito. Teniendo esto en cuenta, si se llegara a ofrecer una clase de literatura y lenguaje, habría que ofrecerle al estudiante una clase de adquisición de lenguas, como chino, francés o tal vez latín. Lili, gracias por despejarme esta duda, ya que es muy fácil pensar que nuestra clase de español es de literatura. Ahora Felipe y yo hablaremos en detalle sobre la unidad número 1. Unidad 1. Una historia no contada. La frontera entre México y Texas, Estados Unidos. Bueno, la unidad 1 tiene demasiada información, ya que es la base curricular de todo el año escolar y debe de ser usada como punto de referencia cada unidad siguiente. Para aclarar la frase que dijo Felipe, que hay mucha información en este documento, él se refiere a los estándares de aprendizaje o TICs y cómo enseñarlos. Pero en realidad no vamos a aprender una cantidad exagerada de conceptos literarios, sino a profundizar en solamente 5 a través de todo el año escolar, que fueron seleccionados de literatura y lenguaje y adquisición de lenguas. El primero es intertextualidad. ¿Cómo está un texto conectado con otro? Propósito. ¿Por qué se escribe o por qué se lee? Tema. ¿Qué demuestra o ilustra un texto? Estilo.
cómo se usa la lengua para producir un mensaje. Y por último, contexto. ¿Quién, cómo, dónde y cuándo se ubica algo o alguien en una historia? Debido al contexto literario del texto primario George Washington Gómez, la primera unidad tiene como concepto relacionado tiempo, lugar y espacio. De hecho, el escenario de esta historia toma lugar a final del siglo XIX y principios del siglo XX en Texas. Felipe, hablemos acerca del contexto global y su importancia. Bueno, no es simplemente llenar información por llenar. El contexto global nos ayuda a establecer por qué la indagación es importante. Entonces, escogimos orientación en tiempo y espacio porque nos estamos devolviendo un siglo y nos estamos ubicando en una zona geográfica pobre en la que ha ocurrido choques culturales y conflictos debido a ideologías que cada cultura tiene, causando imbalances culturales y del poder político. La orientación en el tiempo y en el espacio permite al aprendiz explorar las historias personales, descubrimientos, exploraciones y migraciones de la humanidad. También, Liliana, las relaciones entre los individuos y las civilizaciones y su interrelación de una perspectiva local y universal. En George Washington Gómez se explora el proceso de erosión Mex-Tex desde el punto de vista mexicano y no del anglosajón, como tradicionalmente se enseña en la clase de historia de Texas. Entonces, al hablar de historia, tenemos que tomar conceptos de individuos y sociedades. Por esta razón, esta unidad es considerada transdisciplinaria, puesto que nos estamos moviendo en lenguaje y literatura, adquisición de lenguas e individuos y sociedades. De hecho, vamos del sur al norte, de México a Texas, y cómo los mexicanos se convierten en mexicoamericanos y el supuesto inmigrante latinoamericano intenta aculturizarse a una nueva zona geográfica en la cual no es ningún extraño. Este proceso de aculturamiento latino causa alteridad y produce que constantemente tengamos una segunda identidad desconocida dependiendo a la audiencia. De hecho, el protagonista, Wellington, considera a México y Estados Unidos como su patria. Washington, Distrito de Columbia, y México, Distrito Federal, como la capital de su patria. A través de él, Wellington, su identidad latina y un otro, Washington, su identidad anglosajona. Debido a esta dualidad, nuestro enunciado de indagación es que la alteridad puede causar conflicto ideológico al desarrollar la identidad cultural. En la novela George Washington Gómez, Américo Paredes nos muestra cómo debemos de abrazar nuestras dos culturas y que al juntar estas dos partes conformamos una unidad. Esta es la identidad del latino estadounidense. Como latino estadounidense, no soy de aquí ni de allá. Y lo más importante es construir una sola personalidad, con orgullo de quién somos.